Capítulo 69. El despertar de los viejos poderes. Punto de vista general. Al mismo tiempo que comienza la invasión. En lo profundo de la disformidad, en su palacio de placer y dolor, Slaanesh yacía en un trono de seda, hueso y sensaciones vivas. Almohadas de emoción desollada sostenían sus extremidades. Cintas de pensamiento robado se enroscaban perezosamente entre sus dedos. Estaba aburrido. Las bandas de guerra llevaban días discutiendo en tiempo mortal. Sus orgullosas disputas producían un agradable zumbido de emociones, irritación, ambición, furia latente bajo la superficie, pero el ritmo lo irritaba. Con el tiempo, cederían, se doblegarían o se romperían. Eso era inevitable. Hasta entonces, la fuga emocional era una indulgencia moderada. Lo que no fue agradable fueron las quemaduras. Incluso ahora, las cicatrices que le recorrían el cuerpo se negaban a cerrarse del todo, heridas abiertas cuando el anatema se adentró en la disformidad para atacar sus dominios. El dolor era casi dulce, pero el recuerdo de la intrusión lo agriaba. Fulgrim había estado tan seguro de sí mismo. Tan reservado. Creyó que podría ocultarle a su legítimo amo el descubrimiento del clon perfecto e inmaculado. Slaanesh se estremeció de alegría. Un segundo Fulgrim para corromper. Dos de las obras maestras del emperador reclamadas por él solo. El pensamiento envió ondas de éxtasis a través de su forma. Mientras se retorcía, una de sus heridas a medio curar se abrió, resumando un denso torrente de emoción destilada. No era sangre, sino un concentrado puro de sensaciones. Cuando Slaanesh presionó el fluido de nuevo contra la herida, una oleada de éxtasis narcótico inundó sus sentidos. Una distracción agradable. Pero entonces empezó a sentirse una agitación en lo más profundo de su ser. Una irritación, un malestar, una agitación indeseable. Los dioses Aeldari estaban en movimiento nuevamente. Slaanesh frunció el ceño. Odiaba tener que seguir conteniéndolos en su interior. Odiaba el peso de esas deidades medio vivas, medio deshechas, que se agitaban débilmente en sus entrañas. Pero la necesidad era tiranía, incluso para un dios. Los antiguos Salanati habían tejido el espectro emocional de los Eldar en un circuito cerrado, un sistema perfecto que alimentaba a su panteón y solo a su panteón. Alegría, dolor, desesperación, júbilo. Todo fluía por canales más antiguos que la humanidad, más antiguos que el propio Slaanesh. Un diseño inquebrantable. Y Slaanesh no era parte de ese diseño. Había nacido del catastrófico desbordamiento, de la acumulación de presión que la red no podía disipar. Ni un solo nodo del circuito, solo la explosión al final. Los Eldar no lo alimentaron como la humanidad alimentó al anatema. Sus emociones no se vertieron directamente en su sustancia. Sin los restos atados de los antiguos dioses, Slaanesh solo recibiría fragmentos. Indulgencia dispersa, agonía aislada, el derrame ocasional de un alma que se escapaba de un circuito infinito. Y hasta esos restos habían menguado. Los Aeldari se habían vuelto disciplinados en sus pretensiones ascéticas, privándose de sensaciones, reprimiendo cada oleada de pasión o desesperación en un intento inútil de negar a Slaanesh lo que le correspondía por derecho. Fue suficiente para hacer que el dios se enfermara de desprecio. Apenas un hilo. Apenas lo suficiente para vivir. Una dieta de hambre apta para los otros tres, pero intolerable para ella, el dios del exceso. Así, los antiguos dioses permanecieron atrapados, suspendidos y royendo el oscuro pozo de su estómago, obligados a actuar como canales vivientes de poder. A través de ellos, las emociones de su pueblo se filtraban a Slaanesh en un flujo constante, robadas pero necesarias. Fue la mayor indignidad que soportó. Que su poder aún dependiera del panteón que había devorado. Y peor aún, últimamente habían empezado a moverse. Inquietos. Susurrando. Slaanesh se inclinó, dispuesto a burlarse de ellos como solía hacerlo, para recordarles quién tenía el dominio ahora. Un repentino aumento de pérdidas lo golpeó. Nítido. Vívido. Inesperado. ¿Qué es esto?, murmuró. Regresaba el anatema. Incluso ahora, traspasando sus barreras.
Slaanesh se elevó bruscamente, sus sentidos se expandieron por todo su reino, acumulando poder a su alrededor para la batalla, solo para encontrar que nada invadía su dominio. Examinó la sensación más de cerca. Sangre. Sufrimiento. Angustia. Delicioso. Pero incompleto. Fue solo la resonancia emocional. Ninguna de las almas ricas y gritonas que deberían haber seguido. Y bajo los agudos bordes del dolor yacía un matiz familiar. El hedor de las almas viejas, curtidas por milenios, amargas por la tenaz supervivencia. Drukhari. Solo ellos llevaban ese regusto distintivo, con sabor a edad. El sabor de un pueblo que se había negado a morir, se había negado a ser tragado, se había negado a entregarse a su dios legítimo. Una gran batalla entre los arcontes, entonces. Sus emociones se desbordaron, pero sus almas se guardaron a salvo en esas malditas filacterias. Slaanesh se recostó en su trono. Que así fuera. Disfrutaría de las emociones mientras duraran. Vect pronto pondría fin al derramamiento de sangre. Él siempre lo hizo. Pero la marea de desesperación no disminuyó. Creció. Y creció. Y creció. Pero solo las emociones. Ni una sola alma fluyó hacia sus fauces siempre abiertas y siempre hambrientas. Slaanesh se quedó paralizado. Podía saborear la muerte, sí, pero no el festín. Las almas Drukhari no llegaban a su garganta. Se desvanecían, dejando solo el residuo emocional. Sintió una punzada de indignación. Fue como si te ofrecieran un plato de comida exquisita y luego te dieran nada más que el aroma. ¿Dónde está mi fiesta?, susurró. Con furia creciente, Slaanesh extendió su conciencia a través de la vasta red que lo conectaba con cada alma Eldar que había robado del antiguo panteón. Se dirigió hacia Comorak, la mayor concentración de esencia Eldar de la galaxia. Un santuario al sufrimiento, la indulgencia y el tormento exquisito. Prácticamente un santuario para Slaanesh, y siempre tan cerca de su reino gracias a la puerta de Kaine. Lo que encontró en cambio fue caos. Comorak se quemó. Su comida, sus preciosos Drukhari, autotorturadores y maduradores del alma estaban siendo masacrados en masa. Por el maldito precursor. Y peor aún. El avatar de ese insignificante dios de la muerte al que los habitantes del mundo astronave aún se aferraban se dirigía a través de la carnicería, devorando las almas que huían antes de que Slaanesh pudiera reclamarlas. Inaceptable. Todos los Drukhari, salvo los niños, estaban siendo aniquilados, y las deliciosas y retorciéndose almas que deberían haber sido el festín de Slaanesh estaban en cambio yendo a las fauces de ese dios de la muerte. Y peor aún, el pequeño dios de la muerte ya no era tan pequeño. Mientras Slaanesh observaba a través del Inmaterium, vio el peso creciente tras el diosito. El banquete de Comorak, la bóveda de almas ahora vacía bajo él, todo alimentaba Inead. El dios de la muerte se hinchaba. Se fortalecía. Lo suficiente como para que Slaanesh lo mirara con cautela en lugar de con desdén. Recordó la profecía. Recordó el momento de su propio nacimiento, cuando el peso psíquico apenas embrionario de Inead y la antigua profecía del Ranadandra le habían arrojado cadenas, atándolo fuertemente a su red de profecía. Un día vendría una batalla. Entre Slaanesh y el dios de la muerte de los Eldari. Y ahora esa batalla podría no ser unilateral. Si fuera una pelea real, Slaanesh podría perder. Y eso era total, absolutamente e imposiblemente inaceptable. Se enroscó en su trono, golpeando con sus garras mientras su mente corría. ¿Cómo detener esto? ¿Cómo deshacer esto? ¿Cómo garantizar que el dios de la muerte nunca despierte por completo? Y entonces un pensamiento, feo y odiado, pero cierto. La única manera de ganar. Y era rechazar la pelea. Inead solo tenía 2 caminos para nacer. 2. No más. El primero. La muerte masiva de la raza Eldari. Un sacrificio noble y patético destinado a entregar la totalidad de sus almas a su dios recién nacido, quien desafiaría a Slaanesh por el dominio de su más allá.
Si elegían esa ruta, Slaanesh cosecharía la mayoría de ellos antes de que Inead pudiera siquiera formar un grito coherente. Como Rack lo había pillado por sorpresa, sí, pero no volvería a ser sorprendido. El segundo. El ritual de la espada de la anciana. El despertar por diseño, ideado por sus videntes más poderosos. Las espadas servían como amplificadores psíquicos, uniendo el peso de cada Eldar vivo, cada circuito infinito, cada fantasma cantando en cada espíritu mundo de la galaxia. Uniéndolos a todos, concentrándolos a través de las espadas y dando forma a un nuevo dios que no requería la extinción de la raza. Dos opciones. Solo dos. Y esto último era imposible, porque Inead no podía nacer sin la espada de la bruja definitiva, la que se guardaba a salvo en el palacio de Slaanesh, envuelta en capas de agonía sensorial y engaño sedoso. El dios se había tragado esa espada en cuanto la encontraron sus secuaces, guardándola en lo más profundo de su ser. A menos que todos los Eldari existentes murieran a la vez, y si lo hicieran, Slaanesh se saciaría de sus almas antes de que Inead pudiera resurgir, el dios recién nacido nunca alcanzaría su máxima fuerza. Eso era seguridad. Por ahora. Probablemente y. Pero la situación requería una reflexión más profunda. Mucho más profundo. Slaanesh se reclinó de nuevo, con la mirada desenfocada, mientras el palacio del placer se oscurecía a su alrededor. ¿Qué hacer? Y ronroneó. ¿Qué hacer? Acceso Puff inmediatamente después de la escena de Paragon. Acceso estaba furioso. Y tenía miedo. Era una combinación terrible, y ella lo sabía. Emociones como esta la llevaban a errores. Decisiones precipitadas, pensamientos descuidados, atajos peligrosos. Pero la lógica no logró calmar el nudo en su interior. Ella estaba aterrorizada por Paragon. Y ella estaba furiosa con Paragon. Había vuelto a dejarse llevar por el orgullo y la arrogancia, igual que durante el incidente de Abaddon, que condujo directamente a la crisis del Minotauro. Ella esperaba que hubiera aprendido. Al parecer, no. Pero el miedo presionaba más que la ira. Entidades de la disformidad intentando anclarse en el alma de Paragon, y la insinuación de que el resto de su familia podría ser la siguiente, le heló la sangre en lo más profundo de su ser. Habían luchado con tanta ahínco, todo este tiempo, para evitar la influencia de la disformidad. Construyeron toda su existencia en torno a resistirla. ¿Y ahora? Criaturas del Inmaterium podrían invadir sus almas como invasores. La hizo sentir atrapada. Le dieron ganas de hundir las garras en la oscuridad. Aunque sería inútil. La mayoría olvidaba, o nunca supo, que Acceso había estado allí desde el principio. Cuando solo eran ella, su padre y Paragon, vagando por una galaxia oscura y hostil, perseguidos por cosas que aún desconocían si podían enfrentar. Ella había nacido con miedo, al igual que Paragon. Conoció la incertidumbre desde el momento en que abrió los ojos. Su padre creía que había elegido una personalidad bondadosa y de sanación alegre porque le convenía. Él estaba equivocado. El mismo miedo que moldeó a Paragon, el mismo terror crudo y claustrofóbico que casi aplastó a su padre en aquellos primeros tiempos, también estuvo presente cuando ella fue creada. Esas emociones estaban profundamente arraigadas en ella. Agudas, intensas, abrumadoras. Pero cuando despertó, tomó una decisión. Ella eligió encarnar la esperanza. Optó por proyectar dulzura, calma y calidez, no porque no tuviera miedo, sino porque lo comprendía demasiado bien. Porque veía, con perfecta claridad, la desesperada necesidad que su pequeña familia destrozada necesitaba de algo que no fuera dolor, ni miedo, ni el peso sofocante de la supervivencia. Había interpretado el papel de la niña ingenua por un tiempo. La dulce. La tierna. La que no entendía la guerra. Pero eso nunca fue ignorancia. Fue misericordia. Paragon necesitaba estabilidad. Su padre necesitaba una razón para no quebrarse. Y así se convirtió en eso. Ella se convirtió en el escudo alrededor de sus corazones, la llama silenciosa en la oscuridad, el recordatorio para todos ellos de que todavía eran capaces de algo más que el miedo.
Parecía que necesitaba hacerlo otra vez. Su padre estaba entrando en una espiral. Ya podía sentir los hilos de pensamiento formándose en su mente, y no eran buenos. Ni racionales. Ni estables. Eran los pensamientos frenéticos y tensos de alguien acorralado por el miedo. Y en el momento en que reconoció la forma de uno de ellos, casi se congeló. La imagen de él equipándose con la armadura de un titán Orochi, liderando una legión de gigantes de guerra idénticos directamente al reino de Nurgle, la sola idea la hizo retroceder. De miedo, sí, pero también de exasperación ante la posibilidad de que siquiera considerara algo tan catastróficamente imprudente. Eso no era estrategia. Eso era pánico vistiendo armadura. Paragon también la necesitaría. Bajo toda su pose, su hermano mayor era tan vulnerable como cualquiera de ellos. Quizás más. No. La galaxia no necesitaba más miedo en este momento. Necesitaba esperanza. Y ella sabía exactamente lo que podía hacer. Abrió un comunicador. Rafael. Estás al mando de los proyectos actuales. La sanación de los Astartes, las sesiones de terapia para los lamentadores y los minotauros. Estaré ocupada un rato. El silencio le respondió. Un largo silencio. Entonces Rafael preguntó, ¿es ahora realmente el momento de transferir responsabilidades? Es un buen momento. No, dijo Acceso. Pero si no actúo ahora, si dejo pasar las cosas mientras espero, las consecuencias de no hacer nada serán peores. Otra pausa. Más larga. Muy bien, Acceso, dijo Rafael al fin. ¿Puedo preguntar en qué proyecto piensas centrarte? Flotó hacia su laboratorio personal, con los ojos atraídos por el gran cilindro de éxtasis recientemente entregado por mensajería desde Marte a través del transbordador Forerunner. Es un proyecto conjunto, dijo. Entre los videntes y llamadores de espíritus Eldar más fuertes y yo. Los detalles están en el apartado Proyecto Sanguine. La sacudida a través del enlace le dijo que Rafael había abierto el archivo. Ese es un plan de lo más y extremo, Acceso dijo con cautela. ¿Estás seguro de que es prudente? Ella tarareó mientras comenzó a desbloquear las complejas cerraduras del cilindro, cerraduras diseñadas para proteger lo que posiblemente era la mayor reliquia de la humanidad. Quizás, dijo. Pero estamos retirando nuestras fuerzas de esta galaxia para una posible guerra prolongada en la disformidad. El Imperio necesitará apoyo mientras estemos fuera. Los Eldar y yo ya hemos identificado quienes probablemente responderán a la llamada. Los lugares de rituales están preparados. Rafael exhaló pesadamente. Muy bien. Espero que sepas lo que haces. Por favor, no dejes que el orgullo te dañe como le ha hecho a Paragon. Se desconectó. Acceso hizo una pausa, solo un instante. Consideró la advertencia. ¿Era orgullo? ¿Arrogancia? Y quizás un poco. Pero sobre todo fue confianza. Competencia. Necesidad. Con un fuerte siseo, el cilindro se abrió. Dentro, perfectamente sellado, se encontraban muestras de sangre y cristales de datos con información genética de incalculable valor. Cada uno claramente etiquetado en orden secuencial del IAL-XX. Sus zarcillos se mantuvieron firmes mientras metió la mano y sacó el cristal de datos y la muestra de sangre, ambos claramente marcados. X. Ella sonrió débilmente. Hola, pequeño, y tenemos mucho trabajo por hacer. Si los ángeles entran en escena, murmuró, entonces supongo que tendré que hacerles compañía, ¿no? MC Puff unas horas después. Estaba cansado. Muy cansado. Una rápida revisión de mi cronómetro interno me indicó que solo habían pasado 5 horas y 37 minutos desde los gritos de Paragon. Desde que sentí su agonía a través de nuestro vínculo. Desde la revelación de las huestes angelicales y las implicaciones que aún se agitaban como ácido en mis pensamientos. Suspiré y me obligué a volver a mis tareas. Aumentando las líneas de producción de bienes comerciales para el Imperio y los Eldar, según nuestros acuerdos por su ayuda en la toma de Comorrag. Intensificando la fabricación de formas de guerra para la inminente invasión a la disformidad.
revisando los planos de los prototipos de los nuevos dispositivos de saturación de hierro de fase, teóricamente capaces de desplegarse dentro del propio jardín para quemar vastas regiones de inurglenes. No había mejor palabra para describir lo que estarían borrando. Luego estaban las reparaciones, mejoras y los programas de investigación para Comorrag. Tenía muchas ganas de diseccionar personalmente fragmentos de esa antigua ciudad, desvelando sus historias ocultas capa por capa, pero esa tarea ahora recaería en otros. Eché un vistazo a la transmisión de la cámara de Paragón. Una docena de sensores, sondas médicas, monitores emocionales. Por todo el bien que me hicieron. Estaban diseñados para dolencias físicas, fallos neurológicos y corrupción de código. No podían tocar lo que ocurría ahora. Una enfermedad del alma, una herida metafísica que superaba cualquier preparación. Esas, al menos, sabía cómo curarlas. Esto era diferente. Tomé nota mental de que los trillizos empezarán a desarrollar matrices de detección de almas. Al principio, sin duda, fue rudimentario, pero mejor que esta torpeza a ciegas. Al menos Paragón se mantenía estable. Flotaba en silencio, como si fuera un día cualquiera, si se ignoraba el círculo completo de videntes Eldar que lo rodeaban. Cada uno llevaba el nuevo amuleto que los trillizos habían creado. Generadores de disformidad nulos en miniatura capaces de extraer energía disforme pura y limpia indefinidamente, cada uno vio bloqueado a su portador. Incluso en la más profunda podredumbre del dominio de Nurgle, un Eldar equipado con uno tendría acceso a un poder de disformidad intacto. Eso sí convencía a alguno de ellos de acompañarme. Me burlé de mí mismo. ¿A quién engañaba? Solo tendría que susurrar que pretendíamos presionar para la liberación de Isa, y los voluntarios inundarían todos los pasillos de Maetrillian. El problema sería limitar su número, no reunirlos. Envié un mensaje rápido a los querubines instruyéndoles que comenzaran la producción completa de los nuevos amuletos de anulación de la curvatura en unas instalaciones dilatadas en el tiempo. Sí, había preferido la fabricación convencional por su fiabilidad y supervisión, pero necesitábamos materiales de guerra ya, no en semanas. Las pérdidas en Comorrag habían sido menores de lo esperado, pero aún mayores de lo que deseaba. Y eso me dolió. Había diseñado las formas de guerra con las aleaciones más resistentes, las había cubierto con los mejores escudos, las había conectado a nodos de refuerzo, y aún así, algunas habían caído. Era un recordatorio de que ni siquiera la ingeniería perfecta era invulnerable. También hablé con Serapiel y anulé mi orden anterior de acelerar el avance a través de la ciudad oscura. Apresurarse ahora conduciría a errores. Los errores en Comorrag podrían tener consecuencias que podrían durar mucho tiempo. Paragón estaba estable. Esperar 18 horas para la toma total de la ciudad en lugar de 6 no supuso ninguna diferencia, por mucho que odiara dejarlo sufriendo tanto tiempo. Un suave ping llamó mi atención. Padre, los primarcas están preparados para hablar. Finalmente. Fulgrim había estado en el campo de batalla, así que su retraso tenía sentido. Pero Guilliman y Johnson. Su tardanza me irritó más de lo debido. Me obligué a recordar que ambos intentaban dirigir un imperio mucho mayor que el ecúmene y mucho menos eficiente. No era momento de dejarse llevar por las emociones. Abrí la línea de comunicación. Al abrir la línea de comunicación, me recibieron los 3 primarcas. Por un instante, me sorprendí imaginando que algún día la pantalla se dividiría en más de 3 particiones. Un futuro del que Acceso claramente creía que estaba siendo sutil. No era así. Pero descarté esa observación. Hola, caballeros. Supongo que ya están informados de nuestra situación actual. Johnson y Guilliman fruncieron el ceño, de forma impresionante, la verdad. A veces me preguntaba si practicaban frente al espejo. Fulgrim, sin embargo, parecía cansado pero receptivo, con la preocupación visible en cada línea de su postura. Él habló primero. He hablado con Apolo. Puedo intentar ayudar, pero cree que no puedo hacer mucho directamente por Paragón. Aún así, haré todo lo que pueda. Cambió su postura y ladeó su cabeza, separando claramente sus siguientes palabras solo hacia sus hermanos.
Y como todos deberíamos, aunque solo sea para mostrar gratitud. Casi no hemos sufrido bajas imperiales ni astartes en esta batalla gracias a las tecnologías Forerunner y las estrategias de Paragon. Como Rack será purificada, consultó su cronógrafo 12 horas. La amenaza Drukhari quedará reducida a restos dispersos e insignificantes. Una victoria sin precedentes. Los rostros de Johnson y Guilliman se suavizaron ante eso. Guilliman habló. No te equivocas. Y lo siento, MC. Es simplemente que esta revelación, tan pronto después de descubrir que alguna vez fuiste humano, y ahora combinada con la incertidumbre de que toda tu civilización sea vulnerable a las entidades de la disformidad, es profundamente inquietante. Johnson asintió en silencio y su rostro era una máscara serena y estoica. Entiendo su postura, dije. Pero créanme, esto tampoco nos tranquiliza. Hemos dedicado un esfuerzo inmenso a mantenernos, y a nuestra tecnología, aislados de la disformidad. Guilliman hizo una mueca. Lo sabemos. Aún así no terminó la frase. No le hacía falta. Exhalé lentamente. Entonces les pediré poco. Solo les pido dos cosas. Necesito que ambos defiendan sus fronteras mientras comprometemos nuestras fuerzas en este asalto. Una pausa. Y necesito que hables con el emperador. Necesitaremos su ayuda. La máscara de Johnson se hizo añicos. ¿Por qué? ¿Para qué lo necesitas? Tú mismo nos dijiste que su poder es inestable. La última vez que se esforzó, el Palacio Imperial se quebró, franjas de tierra se desmoronaron y cientos de miles murieron. Me sentí avergonzado. Necesito su ayuda porque necesitamos una distracción disforme. Algo que obligue a Nurgle a centrar su atención en otra cosa, aunque sea brevemente. De lo contrario, aplastará nuestra fuerza de invasión en cuanto entremos en su dominio. Guilliman meneó la cabeza lentamente. Un esfuerzo directo y hasta yo puedo imaginar el coste, y no soy psíquico. Terra sufriría y muchísimo. Mucho peor que la última vez. Contarás con nuestro apoyo para reparar lo que esté dañado, dije en voz baja. Pero necesitamos la fuerza del emperador. Guilliman suspiró. Tienes suerte. Ya empecé a redactar los protocolos de evacuación. Los envié a Lofanio. ¿Has visto el plan? Una búsqueda rápida lo recuperó. Lo revisé, lo aprobé y añadí un campo de dilatación temporal para acelerar la terraformación y la construcción de los mundos de destino. Luego lo devolví con alta prioridad. Ya lo he visto. Aprobado. Comience la evacuación y cargue los archivos. Los planetas estarán listos cuando llegue su gente. Guilliman parpadeó, olvidándose por un momento de lo rápido que realmente era el poder logístico de los Forerunner, y luego asintió. Se necesitarán al menos 6 meses para reubicar incluso una fracción de la Tierra, Marte y los hábitats exteriores. Pero esos 6 meses deberían ser suficientes para alejarnos de las zonas de peligro inmediato. Me congelé. 6 meses. El número me impactó como si fuera un impacto físico. Mi primer instinto fue arremeter, tomar el control del proceso, ordenar a mis constructos que secuestraran a la población si era necesario, pero reprimí el impulso. Era el miedo, no la razón. Respiré profundamente. Muy bien. Contactaré con Kubik y comenzaré evacuaciones paralelas en Marte. Pero Guilliman, debes hablar con el emperador. Sin él, este plan fracasará antes de empezar. Guilliman asintió. Johnson volvió a su habitual ceño fruncido. Fulgrim habló a continuación. ¿Debo transferirme a una de las naves Arca que regresan a Maetrilla y a no permanecer en el planeta? Lo consideré. Con 6 meses de retraso y... Quédate por ahora, por favor, Fulgrim. Serapiel podría necesitar tu ayuda para terminar el barrido, y los trillizos y Cherubiel necesitarán escolta cuando desciendan para comenzar las tareas de evaluación y reconstrucción. Fulgrim asintió. Tras unos minutos de aclaraciones logísticas y preguntas menores, la llamada terminó. Regresé a mi trabajo. 6 meses y... necesitaría hablar con los Eldari. Necesitábamos asegurarnos de que Paragon tuviera tanto tiempo. Si no, me movería sin el apoyo del Imperio.
Guilliman Poff inmediatamente después. Roboute Guilliman suspiró mientras terminaba la llamada con el Forerunner, con un dolor de cabeza ya formándose detrás de sus ojos. Entendía la idea de MC. De verdad que sí. Si uno de sus propios hijos fuera herido así, bien. Quizás, pensándolo mejor, no reaccionaría con tanta fuerza. Había sido criado para la guerra, criado en ella, vivido en ella durante siglos. Sabía que a veces era necesario sacrificarse. Pero no había universo en el que pudiera decirle eso en voz alta a MC. Y quizás eso por sí solo decía más de él que de MC. Al final no importó. Levantándose de su escritorio, habló. Anafiel, voy a hablar con el emperador. Supongo que escuchaste la conversación. La respuesta de Anafiel llegó en ese tono eternamente alegre que Guilliman encontraba a partes iguales entrañable y enloquecedor. Sí, señor primarca. Ya he dado órdenes. Mis hermanos y hermanas en las bóvedas de archivo han comenzado a empaquetar los documentos y artefactos originales, abandonando sus actuales esfuerzos de digitalización. Ese trabajo puede continuar una vez que todo esté seguro. Las naves ya están entrando al sistema para los primeros envíos de refugiados. Guilliman negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. ¿Qué haría sin Anafiel? Gracias, Anafiel. Por favor, asegúrate de tener un analgésico listo cuando regrese de hablar con el emperador. Anafiel hizo una reverencia. Por supuesto, señor primarca. Empezaré a preparar sus aposentos y he ordenado que los transportes estén listos para su traslado al honor de Macrauge. Guilliman asintió y salió de la habitación. Un rato después, se encontraba ante la puerta de la eternidad, esperando a que lo dejaran entrar. Armándose de valor, le hizo un gesto al custodio. La puerta se abrió y entró. Inmediatamente lo sintió. Esa presión aplastante, esa extraña pesadez en el aire que solo sentía cuando estaba cerca del emperador. Lo presionó como agua profunda. Forzándose hacia adelante a través del peso psíquico, se acercó al trono dorado y se arrodilló. Señor emperador. Nuestros aliados buscan nuestra ayuda, y he venido a hablar en su nombre. La voz que respondió no fue la que esperaba. Aunque conservaba su multiplicidad habitual, el tono dominante era ligero, etéreo, casi alegre. Incluso juguetón. ¿Y qué necesita hoy de nosotros el pequeño Forerunner, mi hermoso arándano? Guilliman parpadeó físicamente y se tambaleó por dentro. Paragón del Edén, hijo del líder del Ecumene, ha sido herido por... El emperador lo interrumpió. Ah, fue con un cuchillo para queso. Menudo cuchillo. Siempre demasiado desafilado o demasiado afilado. Bueno, les enviaré mi juego personal del almacén. Eso debería evitar más accidentes. Guilliman levantó ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos a través de la distorsión brillante que irradiaba el trono. Esperaba irracional y desesperadamente vislumbrar algo tras la voz. Un embaucador Eldar jugando con la imitación. Un dispositivo defectuoso. Cualquier cosa. No vio nada. Miró de reojo al capitán general. Como siempre, el custodio permaneció inmóvil, con expresión tallada en piedra. Inútil, pensó Guilliman. Cuchillos para queso. Preservadme. No, señor emperador. Fue herido por una espada empuñada por un Drukhari, una que dañó su alma. Una vez más, el emperador interrumpió. Ah. Sucios oídos de cuchillo. Nunca me gustaron mucho, ni siquiera en las pocas misiones comerciales a las que asistí con la Federación. Siempre tan arrogantes. Así que quiere curación, ¿eh? Bueno, no soy la mejor opción, pero puedo intentarlo si quieren. Guilliman parpadeó de nuevo. Luego tragó saliva con fuerza. Necesitaba irse. Necesitaba contárselo a MC inmediatamente. Quizás buscar la ayuda del emperador fue una idea aún peor de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Tras recuperarse, siguió adelante. No, mi señor emperador. Se ha determinado que la diosa Eldar Isa, actualmente cautiva por Nurgle, puede curarlo.
Los precursores solicitan su ayuda para distraer al padre de la plaga mientras organizan el rescate. Silencio. Entonces Guilliman lo sintió. El equivalente psíquico de una sonrisa lasciva deslizándose en su mente. Isa, ¿eh? No sabía que el pequeño humano era un xeno jorobador, Entonces, ¿quieres golpear al viejo charlatán? Me gusta la idea. Pero, soy un emperador, ¿verdad? Pequeño humano. El emperador sabía que MC había sido humano. ¿Cómo lo sabía? El tono ascendente al final de la frase del emperador hizo que Guilliman dudara, sin saber si se esperaba que respondiera o si la pregunta había sido retórica o trastornada. El emperador continuó sin hacer nada. Sí. Sí, así es, lo soy. Un montón de tontos también creen que soy un dios, aunque no lo creas. Aún así, no puedo simplemente dar favores como si fueran dulces. Después de todo, no es bueno para la imagen. Guilliman parpadeó lentamente mientras la voz del emperador se apagaba. Comenzó a preparar mentalmente argumentos, solo para ser interrumpido una vez más. Lo sé. La telaraña. Dile al pequeño humano y a sus amigos xenos que limpien la telaraña imperial, que la conecten perfectamente a la telaraña principal, y yo lo ayudaré a salvar a su hijo. Se escuchó un sonido, algo extrañamente parecido a una tos. Cuando el emperador volvió a hablar, era la misma voz, pero en un registro más profundo, como si un niño intentara imitar a un adulto severo. Ve, mi arándano, y llévale mis palabras al pequeño humano disfrazado. Lo ayudaré en su búsqueda si me entrega mi telaraña, restaurada y libre de invasores. Sí. Me conformo. Ahora vete, mi arándano. Tengo asuntos importantes que atender con el emperador. Esta vez, Guilliman no parpadeó. Simplemente se levantó rápidamente y casi salió corriendo de la habitación. MC necesitaba escuchar sobre esto inmediatamente. Fulgrim poco tiempo después. Fulgrim salió de la ducha humeante con un suspiro de satisfacción, disfrutando del calor residual. Las instalaciones de los Forerunner eran, francamente, milagrosas. Durante la orgía, una buena ducha solía significar una cabina prefabricada con agua tibia y tuberías que apenas funcionaban. Recordaba claramente las tuberías temblorosas en las paredes y el agua tibia que emanaba de ellas. La idea de disfrutar de duchas y comidas calientes con regularidad durante la campaña era suficiente, por sí sola, para hacer atractiva la idea de quedarse con los Forerunners. Sus hermanos le habían hablado extensamente sobre regresar al imperio. Los había escuchado. Incluso lo había considerado. Y una parte de él aún añoraba ese lugar, por fracturado que estuviera. Pero quedarse con los Forerunners se sentía, bien, de una manera que le costaba articular. Mientras se secaba con una toalla ridículamente suave, del tamaño apropiado para un primarca, nada menos, estaba empezando a disfrutar del calor que aún persistía en su piel cuando su armadura hizo un sonido metálico al caerse de su soporte en la esquina. Suspiró y caminó sin molestarse en limpiar las gotas de agua que caían por sus brazos y espalda. ¿Sí? Respondió, activando el comunicador. La voz de Rylanor llegó tan tranquila como siempre. Padre, hay otra reunión urgente entre sus hermanos y MC. Guilliman parece ya angustiado. ¿Afligido? Guilliman. Eso nunca fue bueno. Envíalo a mi timón. Sin preocuparse por las apariencias, y totalmente consciente e indiferente ante la posibilidad de que alguien entrara, Fulgrim dejó caer las toallas y levantó el casco del soporte, colocándolo sobre su cabello húmedo. Su visión se ajustó al activarse la pantalla interna. Los rostros de MC y sus hermanos lo saludaron de inmediato. Fulgrim arqueó una ceja ante sus expresiones, y ante sus reacciones al ver su cabeza blindada encima de un cuerpo mojado y sin toalla fuera de la pantalla, pero antes de que Johnson pudiera comentar, Guilliman habló. Hablé con el emperador, dijo Guilliman con tristeza, y la conversación fue inquietante. Fulgrim ladeó la cabeza. ¿No te inquieta cada vez que hablas con él? Ya has dicho que parece como si miles de personas hablaran a la vez, a menudo discutiendo entre sí. Guilliman asintió con tristeza. Hoy fue especialmente inquietante.
Parecía infantil. Es lo más parecido. Me llamó mi arándano y cuando mencioné la necesidad de los Forerunners de rescatar a Isa, hizo un comentario lascivo sobre los motivos de MC. Luego actuó como si quisiera ayudar, pero como un niño que negocia tareas, como ordenar su habitación a cambio de un capricho. Fulgrim se silenció para que no escucharan la maldición que sonaba estrangulada que emitió. MC habló después. Tranquilo, pero en ese peligroso estado, demasiado cansado para estar así. ¿Qué pide a cambio de su ayuda? Guilliman exhaló. Quiere que los Forerunners limpien la red imperial de invasores y la integren correctamente a la red principal. Y lo peor es la escala. Hice que Anafi al consultar a los archivos originales del proyecto, se estima que el territorio abarca casi 200 billones de millas cuadradas de espacio dimensional. Los ojos Uragog de MC parpadearon lentamente. Ya veo. Un desperdicio de fuerza militar justo cuando intento reunir fuerzas para la invasión. Johnson negó con la cabeza. No es un desperdicio, MC. Es el precio. Puedes pagarlo, con el tiempo. Y tenemos al menos 6 meses antes de que Sol sea evacuado lo suficiente como para que el emperador se arriesgue a ejercer su poder de nuevo. Hizo una pausa, endureciendo su expresión. Lo que más nos preocupa es su comportamiento. ¿Por qué actúa así? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? MC tarareó pensativo. Si tuviera que adivinar, diría que está empezando a desmoronarse bajo la presión de todas las almas y la adoración que consume. Esto es solo un síntoma. Está fallando, y puede que se le esté acabando el tiempo para mantener el equilibrio de poder. Los serafines me dijeron algo que me preocupa. Fulgrim se inclinó más cerca. MC continuó. En la Biblia, los serafines permanecieron en presencia del Creador infinito e incognoscible sin volverse locos. Así que, si me advierten que tenga cuidado con el emperador, están diciendo que es una amenaza mayor para ellos que la deidad infinita a la que sirvieron durante siglos. Eso silenció a todos. Guilliman se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Qué te dijeron exactamente? MC respondió. Ten cuidado con el emperador. Es peligroso. Se entromete con fuerzas que escapan a su comprensión y negocia con poderes para obtener mayor poder contra toda razón. Johnson frunce el ceño. ¿Por qué haría esto? Ahora es el peor momento para buscar más poder. Debería estar consolidándose. MC se encogió de hombros, un movimiento extrañamente vago en el marco de un Uragog. No lo sabemos. Quizás sepa algo que nosotros desconocemos. Quizás sea adicto al poder. Quizás lo estén manipulando. Como probablemente nos recordaría, si estuviera lo suficientemente cuerdo como para hacerlo, es solo un ser humano. La humanidad cae en muchos vicios. Johnson asintió de mala gana y parecía profundamente infeliz. Bienvenido al club, pensó Fulgrim. Ahora su mayor baza contra los 4 podría ser una entidad divina volátil y sobrepresurizada, lista para implosionar o explotar en cualquier momento. Con suerte, el plan de evacuación de 6 meses de Guilliman para Sol sería suficiente para que todos estuvieran a salvo antes de que el emperador hiciera lo que fuera que iba a hacer. Finalmente, Fulgrim habló. Por fascinante que sea esto y de verdad, gracias por darme otra razón para no dormir, si esta reunión termina, me gustaría vestirme. Guilliman arqueó una ceja. Johnson sonrió con suficiencia. ¿Ah, sí? Preguntó Johnson arrastrando las palabras. ¿Estabas entreteniendo a alguien y te interrumpimos? Fulgrim resopló y lo fulminó con la mirada. Lo único que me entretiene es pensar en una comida caliente y una cama mullida. Los Forerunners me malcrían muchísimo en campaña. Deberíais dejar el imperio y uniros a mí. Sus duchas y camas son muy superiores. La sonrisa de Guilliman interrumpió su agotamiento, y la de Johnson se ensanchó. Momentos después, la comunicación se desconectó. Fulgrim se quitó el casco y lo volvió a colocar en el soporte. Se vistió rápidamente y partió en busca de la comida caliente y la cama mullida. Después de todo, matar a Drukari era un trabajo agotador. Paragon of Edenpoth el día después de su lesión. Paragon estaba confinado en el centro de mando que había elegido en Maetrian.
Su oficina se había convertido en enfermería y, en sus momentos menos caritativos, en celda. Su acceso a la estructura de mando Forerunner, en general, había sido severamente restringido. Hasta que comprendieran cuánta influencia ejercían los serafines sobre su mente y emociones, las precauciones eran necesarias. Sobre todo teniendo en cuenta que su orgullo y su sensación de invencibilidad habían contribuido a su lesión. Al menos estaba bastante seguro de que eso fue lo que pasó. Al repasar las últimas semanas, encontró las señales que había pasado por alto. Sutiles aumentos en la absorción de energía de disformidad por parte de la fase hierro a su alrededor, coincidiendo sospechosamente con los momentos en que había tomado decisiones que ahora reconocía como y no exactamente incorrectas, sino menos óptimas de lo que deberían haber sido. Sus subordinados Serapiel, Remier y los demás no habían dicho nada. Habían asumido que actuaba siguiendo una estrategia más profunda de la que simplemente no estaban al tanto. Eso cambiaría. De ahora en adelante, cualquier cosa que no estuviera clasificada como uno de los proyectos conocidos solo por él, Acceso y Padre se documentaría y distribuiría abiertamente. Incluso los secretos llevarían justificaciones marcadas, con la esperanza de detectar cualquier intrusión emocional futura. No era perfecto, pero algo era algo. Aún así, estaba aburrido y limitado, y para una inteligencia como la suya, eso era una especie de tortura lenta. Su mente estaba diseñada para funcionar a toda velocidad, para pensar en paralelo, para procesar docenas de frentes de batalla simultáneamente. Ahora no tenía nada que hacer. Bueno, nada. Seguían llegando informes de todos los teatros de operaciones Forerunner, pero debían ser transmitidos a su cámara en lugar de ser absorbidos por la extensión sin esfuerzo de su conciencia. La primera vez que intentó extender su mente hacia los frentes de batalla, como siempre lo hacía, un dolor ardiente y desgarrador lo atravesó, algo que se negaba a describir ni siquiera a sí mismo. Se retiró al instante. Los Eldars que custodiaban el círculo ritual explicaron, con la suave vaguedad y arrogancia de quienes hablan de fuerzas no destinadas a los mortales, que el círculo anclaba su alma. De lo contrario, dijeron, seguiría filtrándose ahí otra parte. No especificaron dónde estaba en otro lugar. Paragon sospechaba que no lo sabían. No tenía idea de qué significaba eso y sospechaba que no le gustaría la respuesta. Pero la recuperación era la recuperación. Mientras su padre y Serapiel planeaban una invasión literal al infierno, Paragon decidió que bien podría intentar algo productivo. Aprender más sobre sus nuevos pasajeros, inquilinos, ocupas. Aún no había decidido qué término usarían. Después de varios comienzos en falso, y algunas instrucciones cortésmente exasperadas de los Eldari, logró regresar a ese reino espiritual interior donde residían los serafines. Se encontró de nuevo en su cuerpo Novan, de pie dentro de una vasta extensión arquitectónica de un blanco dorado que se elevaba infinitamente. Hileras de nichos y plataformas escalonadas se extendían más allá de la vista, cada una ocupada por un ser alado brillante. Algunos tenían 6 alas, otros 4 o 2. Los estilos y siluetas de las armaduras variaban, pero todos compartían los mismos rasgos luminosos e indistintos de la luz moldeada. El silencio que lo recibió fue el tipo repentino y pesado que llena una habitación cuando una persona inesperada entra y se encuentra en una conversación en curso. Un suave aleteo atrajo su mirada hacia arriba mientras lo que él pensó que era el mismo serafín de antes descendía, aterrizando suavemente frente a él. ¿Qué buscas aquí, hijo del hijo de Adán? Preguntó. El tono era neutral, curioso e inequívocamente firme, con el fuerte tono de no nos hagas perder el tiempo. Paragon respiró hondo. He venido a hablar contigo. A saber qué significa este manto. No lo pedí, y no me convertiré en una extensión involuntaria de la voluntad de nadie. No seré un peligro para mi pueblo. Si ese es el precio de tu presencia, necesito saberlo ahora, porque antes de permitirlo, acabaré con mi vida. El silencio se profundizó. Una leve aprobación irradió del coro reunido. Una respuesta digna de un guerrero, dijeron los serafines. Como corresponde a nuestro elegido. Muy bien, hijo del hijo de Adán. Pregunta, y te responderemos.
Paragón empezó con la pregunta más sencilla. ¿Por qué me llamas así? Hijo del hijo de Adán. Mi padre era humano. Provengo de su alma. ¿Acaso eso no me hace lo suficientemente humano como para ser también hijo de Adán? No, dijo el serafín, sacudiendo suavemente la cabeza. Para ser humano, debes nacer de sangre humana. Debes crecer de niño a adulto, experimentando lo que significa ser humano. Un alma por sí sola no crea la humanidad. Es el viaje. Posee sus recuerdos, sí, pero resuenan con su alma, no con la tuya. Eres tu propia persona. Lo has sido desde el día en que elegiste tu nombre a bordo de ese casco en ruinas. Paragón se tragó una réplica. Así que la esencia de la humanidad era experiencial. Eso complicó las cosas. ¿Por qué elegirme? Preguntó a continuación. Hay otros serafines. Serapiel, Remiel, Soltarión y muchos más. ¿Por qué elegirme? El serafín se encogió de hombros, en realidad encogió de hombros al imbécil. Porque nos necesitabas primero. Habíamos estado cerca de tu durante semanas. Algunos nos alineamos mejor con tus hermanos. Pero cuando te atacaron, todos acordamos actuar. Tu muerte habría destrozado la determinación de tu padre. Incluso ahora, por miedo a perderte, planea acciones que podrían perjudicar su causa. Por eso unimos nuestro poder para salvarte. Probablemente no será lo mismo para tus hermanos. ¿Cómo se les abordará? El serafín ladeó la cabeza, un gesto que sugería profunda reflexión más que curiosidad. En épocas pasadas, cuando buscábamos a un mortal para envolverlo en un manto, lo alcanzábamos a través de los sueños. Era el camino más sencillo. Visiones moldeadas por la memoria y la emoción. Pero tus hermanos no sueñan ni una pausa contemplativa. Así que se requerirá una ilusión. Una presencia manifiesta que puedan percibir, que pueda hablarles con claridad y explicarles quiénes somos y cuáles son nuestras intenciones. Una suave exhalación escapó del ser, algo entre un suspiro y un pulso de tenue resplandor. Ralentizará las cosas. Proyectar tal aparición requiere poder, y obtenerlo lleva tiempo. Todo era más sencillo cuando nuestros elegidos andaban en cuerpos humanos orgánicos. El alma es más fácil de alcanzar a través de la carne. Paragón asintió lentamente y luego hizo otra pregunta. Hablando de carne y hueso, ¿por qué estoy aquí en mi cuerpo de Novan? Mi padre conservaba la forma de Oragot cuando conoció a Yama, Eros y Apolo. El serafín parecía preparado para esta pregunta y respondió con prontitud. Porque resonó con mayor fuerza con sus emociones humanas cuando corrió a tu lado. El dolor y el miedo amplificaron el aspecto humano de su alma. El espíritu se moldea según la autopercepción. En calma, se comporta como cree ser. En angustia, como siente ser. Paragón asimiló eso y luego hizo una pregunta que le preocupaba después de revisar las escrituras esta mañana. Paragón dudó solo un instante antes de formular la pregunta que lo atormentaba. ¿Y qué hay de Lucifer? Era uno de los serafines más poderosos, si no el más poderoso, según las escrituras. ¿Debería preocuparme que pueda influir en mí ahora que me he convertido en uno de ustedes? La cámara reaccionó de inmediato. Un coro de silbidos se elevó como agua arrojada sobre metal caliente. Murmullos recorrieron la sala. Varios serafines se movieron hacia armas o armamentos de luz manifestados, pero el movimiento se detuvo en el instante en que el serafín frente a él desplegó y flexionó sus alas. La cámara vibró, el aire vibrando con fuerza contenida. El serafín clavó en Paragón una mirada que solo podría describirse como fulminante, aunque no tenía ojos. Al hablar, su voz tenía un matiz antiguo y amargo. No pronunciamos su nombre. Solo sabemos esto. Fue destruido. Tras la caída de la humanidad, huyó a la galaxia para atiborrarse de miedo y miseria. Con el tiempo, una entidad disforme mayor lo consumió. Incluso si hubiera sobrevivido, no te preocuparía. Su conexión con nosotros no es más que un hilo deshilachado de memoria. La autoridad la cortó por completo cuando el lucero del alba nos traicionó. Paragón parpadeó, inquieto por la vehemencia en la cámara. Pero la reacción solo agudizó su curiosidad. ¿Qué hizo exactamente? Insistió.
Las escrituras dan una versión, pero dudo que cuente toda la historia, si es que dice algo de verdad. Los serafines irradiaban una desaprobación tan palpable que Paragón casi retrocedió un paso. Aún así, respondió. Hablo solo porque eres nuevo para nosotros y porque debemos cultivar la buena voluntad entre nosotros. Sus alas se plegaron con fuerza. La cámara se oscureció a su alrededor, como si el recuerdo mismo proyectara una sombra. Al principio, nos acogimos libremente entre la humanidad. Cuando nuestra resonancia se alinea con un alma mortal, fluye un gran poder, y con él, a menudo, la devastación. La humanidad no estaba preparada para tales dones, y civilizaciones enteras se derrumbaron bajo el peso de lo que no estaban preparadas para ejercer. Su tono se endureció. Finalmente, el lucero del alba se encargó de reducir la manada. Mató a los mantos y a los manteros por igual. Mató a los de nuestra especie, a propósito, creyendo que era la única manera de evitar la ruina de la tierra. Intentamos detenerlo. Pero él era, como señalaste, el más fuerte de nosotros, y había encontrado un anfitrión cuya alma resonaba con su propósito. Su alineamiento lo amplificó más allá de toda restricción. Las paredes de la cámara vibraron con agitación mientras los allí reunidos recordaban los acontecimientos. Al final, nos vimos obligados a invocar la autoridad. El lucero del alba fue arrancado de su anfitrión, su poder fue quemado, su conexión con nosotros, quemada. Lo que quedó fue una cáscara carbonizada y rota, y por sus crímenes, fue desterrado a un lugar que los humanos luego llamarían infierno, condenado a vigilar a los peores de su especie como castigo, pues se había convertido en el peor de nosotros. Lo mismo ocurrió con sus seguidores, quienes también fueron expulsados para unirse a él en su castigo. Su voz bajó más grave, resonante con una finalidad que no dejaba lugar a malentendidos. Cuando la humanidad cayó en la larga noche, nuestro poder se desvaneció. Sus cadenas fallaron. El lucero del alba escapó y vagó por la galaxia, alimentándose de la miseria de los restos humanos dispersos. Pero incluso eso terminó. Una entidad de la disformidad mayor lo devoró. No sabemos cuál. Solo que el último hilo deshilachado que lo conectaba con nosotros se desvaneció en un instante. Un último pulso de autoridad se extendió por la cámara. El Morningstar ha muerto. Y este es el final de esta línea de investigación. Paragón asintió lentamente y comprendió que el tema había terminado. Sin embargo, en lugar de agradecerles, simplemente siguió adelante para no molestarlos si seguía hablando del tema. Si me cubro completamente, ¿qué ganó? El serafín asintió en señal de aprobación antes de responder, con una voz más suave, aunque no menos resonante. No estás hecho para el frente. Las armas que una vez pusimos en manos mortales, el golpe, el resplandor, los armamentos de luz solo te servirían marginalmente, aunque te enseñaríamos sus métodos de todas formas. Sus alas se movieron, arrojando un leve brillo dorado. Pero lo que ganarías específicamente es mucho mayor. Nuestra memoria. Nuestra experiencia. Milenios de guerra librada en los reinos materiales e inmateriales. Hemos luchado contra imperios mortales, legiones demoníacas y no esté sin nombre en ningún idioma. Todo lo que presenciamos para la autoridad, todo lo que aprendimos, se volvería accesible para ti. ¿Y si decido no ponerme el manto? Se desató una tormenta de indignación, pero los serafines la silenciaron. Esa es una decisión que podrías tomar, admitió el serafín. Y aunque me mostraría irreacio, te enseñaría a romper el vínculo si lo exigieras. Esto debe elegirse, no forzarse. Sus alas se plegaron con más fuerza y la cámara se oscureció con el peso de lo que venía a continuación. Sin embargo, Paragón, ten esto claro. Podemos ayudarte. La humanidad carece de una hueste guerrera adecuada para combatir de verdad a las criaturas de la disformidad, y somos numerosos. Ninguna de las antiguas legiones permanece con fuerza. Si te cubrimos por completo, la gratitud y la reverencia que se te profesan, el poder y la esperanza de tu pueblo fluirán en parte hacia nosotros. Eso nos restauraría las fuerzas mucho más rápido que el leve goteo que recibimos simplemente por el recuerdo de nuestros nombres. Una oleada de tristeza recorrió la multitud reunida.
Los Einherjar y las Valkyrjur están agotados. La mayoría se lanzó a la batalla contra los horrores desatados con el nacimiento de la bruja serpiente. Las huestes Deva, los Mirmidones, los Ijiji, los Matsukami, la cacería salvaje, la corte celestial del este, los Yasata, todos están prácticamente destruidos. Los pocos que quedan están dispersos por la creación. Su voz se estabilizó. Nosotros, sin embargo, estamos aquí. Estamos listos. Y esta galaxia necesita de nuevo un ejército de guerreros. ¿Y cómo puedes ser numeroso?, preguntó Paragón, si dices que eres débil y necesitas poder. ¿De qué servirías realmente? Los serafines realmente rieron. Un sonido brillante y resonante que resonó extrañamente a través del espacio dorado. Oh, Paragón dijo, con un tono divertido que suavizaba los bordes de su voz. Puede que parezcamos numerosos, pero estamos tan agotados como los demás. Un ejército de siluetas, no un ejército de fuerza. Sus alas emitían un susurro débil y cansado. Solo estamos un poco mejor porque, durante 10.000 años, la humanidad derramó su adoración en la idea de un único Dios masculino divino. Parte de esa creencia se extendió hacia arriba, llegando a la autoridad, quien a su vez permitió que una fracción cayera ante nosotros. Pero no confundan eso con el verdadero poder. Su luz se atenuó solo un poco. Somos un fantasma de lo que fuimos. Una sombra de una sombra. Pero una sombra que sigue dispuesta a luchar por la humanidad. Paragón se enderezó, enfrentándose a la mirada sin rostro del serafín. ¿Puedes influir en mis emociones, mis decisiones o mis pensamientos contra mi voluntad? El serafín exhaló algo parecido a un suave sonido que sugería cansancio más que fastidio. Lo preguntas por tus acciones precipitadas con Vect, dijo el serafín, sin acusarlo, simplemente constatando un hecho. Sí. Fue culpa nuestra. Nuestro orgullo, nuestra certeza, se te contagiaron. Esa es la consecuencia de un vínculo incompleto. Un manto a medio formar. Sus alas se movieron, creando una resonancia baja y armónica. Cuando la alineación es imperfecta, el poder se escapa. La emoción se escapa. Lo nuestro roza tu alma, sin invitación ni forma. No fue coerción, sino influencia, y la influencia es peligrosa cuando se comparte entre desiguales. Sus alas se plegaron más cerca, en un gesto casi de disculpa. Pero una vez que el manto se completa, eso cambia. El límite se aclara. Podrás distinguir entre lo tuyo y lo nuestro. No nos colaremos en ti por accidente. Sabrás cuando un pensamiento no es tuyo. Bueno, eso supuso que respondía a su pregunta, aunque todavía no le gustó la respuesta. La voz de Paragón se volvió más grave, con un filo de acero. ¿Qué límites tiene tu control? ¿Puedes obligarme a hacer algo? Por primera vez, el serafín se movió torpemente, un gesto de vergüenza casi humano. Sus alas se apretaron aún más contra su cuerpo, sus plumas susurrando unas contra otras. Me preguntaba cuándo lo preguntarías, admitió. La respuesta es, no. No de la forma que temes. No podemos apoderarnos de tu mente ni anular tu voluntad. No podemos obligarte mientras estés consciente y actúes por tu cuenta. Dudó y la luz a su alrededor se atenuó ligeramente. Sin embargo, si cayeras inconsciente en combate, podríamos tomar el control para protegerte. Lo hemos hecho con huéspedes humanos en épocas pasadas. Si eso funcionaría igual con alguien como tú, ya que no caes inconsciente del todo, aún no lo sabemos. Entonces el serafín se enderezó y su voz se fortaleció con claridad. En cuanto a los límites más amplios, se definen por acuerdo. Por consentimiento. El poder debe pasar a través de ti, y solo si lo permites. Somos una fuente de poder y conocimiento, tú eres el conducto. Debes abrir el canal voluntariamente, o permanecerá cerrado. La voz de Paragón se suavizó, aunque la pregunta que se escondía tras ella era aguda. Has dicho por qué te necesito. ¿Pero qué quieres de mí? Los serafines respondieron sin dudarlo. Lo que queremos es simple, decía. Deseamos perdurar. Continuar el propósito para el que fuimos creados. Somos guerreros de la autoridad, creados para salvaguardar a la humanidad.
en carne y hueso, en espíritu y en destino. Su luz pulsaba débilmente, como un latido del corazón. Nos permites hacer eso. A través de ti, recuperamos nuestra presencia en el mundo material. A través de ti, podemos luchar una vez más. Nos das un canal, y un futuro. Paragón frunció el ceño. Sigues mencionando a la autoridad. ¿Quién es? Los serafines respondieron sin adornos, su voz adquirió una gravedad que resonó en toda la cámara. La autoridad es Dios. El único. Se le ha llamado Yahvé, Alá, el Señor, el Creador. Estas no son más que facetas, máscaras forjadas por lenguas mortales. Él es la primera voluntad de este universo, la fuente de la que surgió todo lo demás. Él creó a la humanidad. Él nos creó a nosotros. Paragón se cruzó de brazos. Al menos según tu historia de la creación. La cámara se oscureció, el equivalente emocional de una mueca ceñuda, fría, desaprobadora, inconfundible. Pero el serafín no mordió el anzuelo ni dignificó el comentario con una reprimenda. Su silencio dijo suficiente. La expresión de Paragón se agudizó. ¿Saben los cuatro que has regresado? No, respondieron los serafines de inmediato. Y aunque lo hicieran, estamos muy lejos de su alcance en nuestro estado actual. Sus alas se movieron, arrojando una leve onda de luz tenue. ¿Acaso un humano registra cada araña que se cuela en su casa? No, no hasta que se arrastra por su mano. Una pausa, pesada y significativa. Lo mismo ocurre con nosotros y los cuatro. Hasta que no nos revelemos, hasta que actuemos, no nos verán. Estamos demasiado disminuidos para atraer su atención. Paragón dudó antes de formular la pregunta que acechaba a todos los demás. Si muero, ¿qué te sucederá? El serafín no se burló ni desestimó la preocupación. En cambio, lo miró con algo casi solemne. Es extraordinariamente difícil matarte a ti o a tus parientes, comenzaba. Por lo que hemos observado, sus almas no se deshacen como las almas mortales. Se retiran a un reino fuera de nuestro alcance y esperan a que se les forje una nueva forma. En tal caso, nuestro vínculo persistiría hasta que decidieran romperlo. Sus alas bajaron ligeramente, un gesto de honestidad más que de tristeza. Pero si te refieres a la muerte en el sentido inmediato y violento, entonces, mientras ninguno de nosotros esté canalizando poder a través de tu cuerpo en ese preciso instante, simplemente seríamos liberados. Regresaremos a la disformidad. Nos veremos obligados a reiniciar nuestra búsqueda. Inclinó la cabeza y la luz parpadeó suavemente a través de su figura. En verdad, vuestra supervivencia gobierna la nuestra mucho más de lo que nuestra presencia os gobierna a vosotros. Paragón entrecerró los ojos. ¿Eres un individuo, o una combinación de todos los demás? La luz de los serafines cambió y se concentró en su interior como si estuvieran considerando cuál era la mejor manera de responder. Soy un individuo, dijo al fin. Aunque por ahora no revelaré mi nombre. Sus alas se desplegaron un poco, una sutil afirmación de estatura. Soy el más fuerte de los que quedan y por eso hablo por nosotros. El brillo alrededor de su forma se hizo más profundo, no más brillante sino más completo, como si estuviera cubierto de innumerables reflejos. Pero entiendan esto. Si bien cada uno de nosotros es distinto, también estamos unidos. Lo que uno percibe, los demás lo perciben. Lo que uno aprende, los demás lo saben. Somos muchas voces, pero un solo coro. Muchas manos, pero un solo propósito. Inclinó su cabeza sin rostro. Así pues, Parangón del Edén, me presento ante ti como yo mismo, y como la voz de todos los que quedan. Entonces, para que esto funcione, dijo Paragón, levantando la barbilla, debemos aprender unos de otros como iguales. Como individuos. Así que, hablemos como tales. La aprobación inundó la cámara como la luz del sol sobre un horizonte, cálido, vasto y sin palabras. Sí, Parangón del Edén, hijo de Adán, respondió el serafín. Su voz resonó con una satisfacción ancestral y mesurada. Hablemos. Y aprendamos. Punto de vista general mismo tiempo.
Mientras los esfuerzos de pacificación continuaban en la antigua ciudad negra de Comorag, lejos, en una región oscura, abandonada y casi olvidada de la telaraña, una nave inusual acechaba silenciosamente en las profundidades de la telaraña. La biblioteca negra, a menudo confundida con un mundo astronave, era mucho más antigua de lo que la mayoría de los Eldar creían. Los mundos astronave fueron construidos en los últimos días del antiguo imperio por quienes huían de sus excesos y corrupción. La biblioteca, sin embargo, era una antigua nave Salanati, que se transformó en un mundo astronave solo después de la caída para ocultar su verdadero origen. Pero lo menos importante era su forma. En su interior se encontraba la mayor concentración de conocimiento del Immaterium jamás existente. Registros de la guerra en el cielo. Catálogos de todas las disciplinas psíquicas que los Salanati y los Eldar desarrollaron. Nombres auténticos de demonios escritos en escritura reactiva al alma. Rituales lo suficientemente poderosos como para destruir planetas o reparar sistemas estelares. Todo vigilado y custodiado por los arlequines y los solitarios, sirvientes de Segorach, el dios que ríe. Las leyendas Eldari insistían en que Segorach era el verdadero dueño de la biblioteca. Estaban equivocados. En lo profundo del núcleo, sentado en un trono flotante diseñado para un ser mucho más grande que cualquier Eldar, se encontraba Xiaretul, el último Salanati superviviente, el último de la especie comúnmente conocida como los antiguos. Solo él dirigía la biblioteca, e incluso Segorach lo trataba con respeto. Durante millones de años, Xiaretul había observado la galaxia desde este bastión oculto. Sus grandes y húmedos ojos anfibios seguían el rugido de las tormentas de disformidad, los gritos nacientes de los nuevos demonios, el lento colapso de los Eldar, el auge y la ruina de los imperios. Todo le llegaba a través de una red de nodos sensores ocultos, atendidos y custodiados por agentes arlequín dispersos por las estrellas. Había soportado su larga vigilia con determinación. Cuando los últimos de su especie eligieron la liberación final de la muerte en las largas eras posteriores a la guerra en el cielo, solo él permaneció. Se quedó porque la profecía del Ranadandra hablaba del enfrentamiento final entre Slaanesh y Nead, pero no de cómo se desencadenaría esa fatalidad. La forma del camino estaba oculta, el catalizador, desconocido. Así que observó. Se preparó. Ajustó sus diseños y se preparó de nuevo. No permitiría que el destino de una galaxia que su pueblo había pastoreado durante millones de años dependiera del azar ni de los caprichos de razas más jóvenes y vacilantes. Si el fin se acercaba, él guiaría su curso. Cuando Slaanesh nació y devoró al panteón Eldar y con él, el corazón del imperio, Xiaretul actuó de inmediato. En el momento en que la onda expansiva atravesó la telaraña y los gritos de los dioses moribundos lo alcanzaron, comenzó a planear de nuevo. El Ranadandra era inevitable, y necesitaría soldados. Sirvientes. Una raza capaz de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba y actuar donde los Eldar habían fracasado. Y los Eldar habían fracasado, catastróficamente. Si alguno sobrevivía a su ruina autoinfligida, habría demostrado ser incapaz de soportar la carga que su pueblo una vez les impuso. Entonces buscó otra embarcación. Los To habían sido su intento más prometedor. Una especie joven con biología maleable, corta esperanza de vida, reproducción rápida y una estructura social convenientemente rígida. Obedientes. Cohesionados. Casi completamente inactivos en la disformidad. Podrían haber sido moldeados para convertirse en el instrumento perfecto. Una espada limpia y silenciosa para la guerra final. Pero le fallaron. La tormenta de disformidad que había tejido alrededor de su sistema, destinada a aislar y acelerar su metamorfosis, colapsó siglos antes de tiempo. Su desarrollo se desvió hacia direcciones que él no había previsto ni deseado. Se convirtieron en algo más. Algo útil quizás para sí mismos, pero inútil para sus designios. Un callejón sin salida. Así que observó. Esperó. Y planeó una vez más. Casi se había resignado a una solución drástica.
secuestrar a una pequeña población controlada de la humanidad, notablemente resistente y adaptable, encerrarla y dirigir personalmente cada faceta de su evolución, forjando una especie con sus propias manos, como lo hicieron sus antepasados. Habría tardado milenios, quizás más, pero habría sido fiable. Entonces la galaxia cambió. Las tormentas de disformidad se calmaron. Las lágrimas comenzaron a sanar. Los sistemas perdidos reaparecieron. La actividad demoníaca cesó. Mundos enteros fueron recuperados. Y en todos estos eventos, un poder fue responsable. El precursor. Su influencia se extendió como una ola estabilizadora. Había observado con algo parecido al orgullo como los restos dispersos de los Eldar se unían, unificándose como no lo habían hecho desde antes de la caída. Repelieron amenazas en múltiples sectores. Y ahora estaban purificando la orgullosa ciudad de Komurag, antaño un radiante centro de comercio y arte antes de su caída en la depravación, mientras se purgaba de la corrupción que la había socavado. Estos Forerunners habían hecho un inmenso bien en toda la galaxia, transformando el curso de los acontecimientos con una precisión que incluso los de su especie habrían envidiado. A través de ellos, sus visiones se habían multiplicado. Un entramado infinito de futuros posibles, ramificándose y colapsando en relucientes redes de consecuencias. Futuros esperanzadores. Futuros peligrosos. Futuros que nunca deberían suceder. Pero hoy, Xiaretul tuvo que elegir qué camino tomar. La batalla por Komurag fue un punto de apoyo, un punto de inflexión que alteró el equilibrio de innumerables hilos del destino. En demasiadas visiones, este momento se convirtió en la bisagra sobre la que el Ranadandra avanzaba, o fracasaba por completo. Ya no poseía los siglos de contemplación que su especie antaño prefería. Había reflexionado sobre sus grandes designios durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones habían soportado. Su enorme e hinchado cuerpo apenas se había movido en días mientras sopesaba las consecuencias. Los riesgos, las posibles catástrofes, las escasas y tenues oportunidades. Tal deliberación había sido natural para los Salanati. Eran criaturas de profunda planificación y movimientos más lentos que la piedra. Pero ahora esa paciencia se había convertido en una responsabilidad. Tendría que actuar con una prisa indecorosa para los estándares de su pueblo. Una rapidez de decisión sorprendente, casi indecente. Porque por fin, después de innumerables visiones y futuros reducidos a polvo, Xiaretul había llegado a una conclusión. Levantó una enorme mano de 3 dedos y trazó un símbolo en el aire. El sigilo brilló tenuemente mientras un poder antiguo, refinado y controlado fluía hacia él. El aire a su lado se abrió de inmediato. Una ágil figura Eldar emergió, moviéndose con fluidez, como si se hubiera liberado de las ataduras de la gravedad. Andrógina, esbelta, de forma casi genérica, pero inconfundible. Su máscara, de lisa porcelana blanca, lucía una única y estilizada sonrisa negra y una lágrima negra bajo el ojo izquierdo. Uno de los avatares elegidos por Segorach. El primer bufón. Giraba ligeramente alrededor del trono y las campanas de su abigarrado conjunto repicaban con cada movimiento. Su voz sonaba como una risa mezclada con campanillas. Brillante y resonante y con una agudeza subyacente. Como una cuchilla de afeitar oculta bajo terciopelo. ¿Por qué me has llamado, anciano Xiaretul? Mi compañía está en la mitad del acto 576 de la guerra en el cielo. Xiaretul dejó escapar un suspiro bajo y retumbante. Hablando con una voz que crujía como maderas antiguas, Xiaretul respondió. Segorach, si esperara a que terminaras tu última actuación, esperaría décadas. Ha llegado el momento de actuar, joven. La ágil figura se quedó paralizada a medio paso. El suave repique de las campanillas atadas a su abigarrado arlequín se sumió en un silencio absoluto. Segorach se giró hacia el anciano Salanati. Su aire juguetón había desaparecido como si le hubieran arrancado una máscara. Cuando habló, su tono fue monótono, desprovisto de su habitual tono burlón. ¿Estás seguro, anciano? La galaxia cambia de forma descontrolada. Este lugar es un tesoro incalculable. Si nos descubren, quien nos encuentre podría ganarlo, todo.
Xiaretul resopló, un sonido húmedo y desdeñoso. Si existe algo capaz de abrirse paso en este lugar a pesar de sus propias defensas, de tus defensores, a pesar de ti y de mi inmenso poder, entonces ya son lo suficientemente fuertes como para que no importe lo que ganen. No, Segorach, ha llegado la hora de que nos unamos a estos Forerunner. Se reclinó en su trono y entrecerró los ojos. Mi última visión muestra a uno de ellos herido. Gravemente. Y necesitan la curación que solo tu hermana puede dar. Para llegar a ella, pretenden marchar hacia el reino del padre Viruela. Esto desencadenará una cadena de acontecimientos que conducirá casi directamente al Ranadandra, y lo hará con el apoyo de ambos. Los pozos negros e insondables de los ojos de la máscara de porcelana de Segorach se ensancharon, un gesto que tenía mucho más significado que cualquier expresión humana. ¿De verdad?, susurró el dios sonriente. ¿Pretenden liberarla? Una pausa frágil, temblorosa, con partes iguales de esperanza y terror. ¿Podrán tener éxito? La inmensa forma de Xiaretul pareció hundirse y sus antiguas articulaciones crujieron bajo el peso de milenios. Sí, dijo al fin. Pero al hacerlo, el padre de la plaga desatará sus peores dones sobre la galaxia como nunca antes se había atrevido. La bruja serpiente tomará la liberación de tu hermana como una amenaza directa y atacará prematuramente, mucho antes de que los cuatro terminen de urdir su gran plan contra el forastero. Temerá que los Eldar se unan a tu hermana, y quizás encuentren la manera de despertar a tu hermano menor sin la espada de la bruja final, o mediante sus propias muertes gloriosas. Su voz se atenuó, como la luz de una vieja estrella que se desvanece. El tirano de bronce se regocijará en el caos, abriendo de par en par sus puertas para que sus legiones inunden mundo tras mundo en sangre. Y el intrigador emplumado Xiaretul torció la boca con un gesto de hastío y disgusto. Estará en todas partes y en ninguna, tirando de los hilos, envenenando las victorias, convirtiendo cada victoria en cenizas para su propia diversión inescrutable. Levantó una mano temblorosa. El gesto contenía una carga de advertencia. Sin nosotros, sin guía, la galaxia se desgarrará por mucho que el Forerunner o el Imperio se esfuercen por salvarla. Todo terminará en un destello de oro envenenado cuando el emperador humano acepte un trato susurrado por un manipulador, y se derrumbe bajo su peso. La detonación psíquica de su caída limpiará esta galaxia, dejándola estéril y silenciosa hasta que la entropía misma se apodere de la última estrella. El silencio se prolongó, denso y sofocante. Entonces los ojos de Xiaretul se endurecieron con antigua resolución. Con nuestra intervención, esto aún puede evitarse, y el Ranadandra se desarrollará como debe ser. Está cerca. Muy cerca. No permitiré ningún paso en falso. El avatar inclinó la cabeza. Que así sea. ¿Qué necesitas? Prepara los cristales de datos que detallan las contramedidas contra las enfermedades del padre de la plaga, ordenó Xiaretul. Recupera los artefactos de las bóvedas Shish, tanto Eldar como humanos. ¿Sabes cuáles necesito? Y tráeme mis notas sobre la forja de dioses, terminó, con la voz hundiéndose en un timbre profundo y resonante, y los canales psíquicos tuyos y de tu familia. Los necesitaremos todos. Con un único y elegante movimiento de cabeza, Segorach desapareció. Sin sonido, sin destello, sin rastro, como si el aire simplemente hubiera decidido no contenerlo más. Xiaretul giró su trono lentamente, guiándolo hacia una consola inactiva, medio engullida por la sombra. Levantó una mano larga de 3 dedos y trazó un símbolo en el aire. No el que había usado antes, sino un glifo más nítido y antiguo cuyo significado precedió incluso a la lengua Eldari. La consola cobró vida al instante. Suaves luces doradas y violetas ondularon hacia afuera mientras los sistemas adyacentes despertaban. Un zumbido profundo y resonante recorrió la cámara, como si la maquinaria antigua se deshiciera de siglos de quietud. Ante Xiaretul, un enorme panel de visualización se alzó de la cubierta con un peso deliberado, revelando la oscuridad cambiante de la telaraña. Pasillos que se retorcían como criaturas vivientes, vivos con lejanos destellos de irrealidad. Los Salanati se movían de consola en consola, creando nuevos símbolos con una precisión lenta y ritual.
Cada glifo proyectaba luz en el aire, cada gesto, una orden en un lenguaje que ninguna mente mortal podía descifrar. La biblioteca negra respondía como un ser vivo. Sistemas desbloqueándose, sellos desenrollándose, motores más antiguos que la caída despertando con un rugido. Con un sonido como el roce de continentes, la vasta biblioteca comenzó a moverse. Su imponente mole se inclinó hacia un túnel titánico, uno de los pasajes arteriales enterrados que conducían hacia arriba, desde las profundidades ocultas donde había permanecido oculto durante milenios, hacia las capas superficiales de la telaraña. De regreso al universo material. Destino. Materlian. El tiempo de esconderse había terminado. Punto de vista general mismo tiempo. Gazgekul Maguruk Traka, profeta de Gorky Mork, señor de la guerra de señores de la guerra, el más grande y verde de todos los muchachos y no me sentía bien. Había tocado tierra hacía semanas en algún mundo de Octarius, no importaba cuál. Era un lugar difícil para escabullirse con todos esos tipos brillantes pisoteando por todas partes, pero él era Gazgekul Maguruk Traka, profeta de Gorky Mork, y era lo suficientemente astuto y brutal como para burlar a cualquier grupo de humanos o bichos que creyeran poder detectarlo. Una roca humeante, una roca insecto, alguna otra roca tonta, todas le daban igual. No importaba de qué estuviera hecha. No importaba que viviera allí. Lo que importaba era que deberían haber estado peleando. Gritando. Mordiendo. Crumping. Y buena, Waag. Energía que golpea detrás de sus ojos como un tambor lleno de daca. Pero no los hubo. Y eso estuvo mal. Muy mal para el profeta de Gorky Mork. En cambio, se le olvidaban cosas constantemente. Como qué planeta era este. ¿O qué chicos seguían vivos? ¿O dónde había dejado su bota aplastacráneos favorita? Y no fue solo él. Los chicos eran lentos. Apáticos. No gritaban bien. Algunos ni siquiera respondían al ser golpeados. Gazgekul habría pensado que se estaban ablandando, pero entonces los grots empezaron a caerse. Al principio, los doctores pensaron que era un mal alimento. Luego abrieron uno. Hueco. Limpio. Como si algo le hubiera chupado el interior y dejado la piel. Un día después, lo mismo empezó a pasarles a los chicos. Luego a los nobles. Luego a grupos enteros a la vez. Suaag el Waag que debía reiniciar la mayor batalla de la galaxia se pudría a su alrededor. Lo intentó todo. Concursos de lucha. Campeonatos de cabezazos. Dejar que los Weird Boys hagan explotar unas cuantas docenas de grots solo para que salten chispas. Nada funcionó. Incluso el propio Gazgekul lo sentía. Una pesadez, una debilidad que no estaban bien. Los orcos no enfermaban. Los orcos no se debilitaban. Pero fuera lo que fuese, los estaba agotando. Los mechs lo empeoraron. Jefe. Las naves ya no vuelan. Se acabó el combustible. Gazgekul gruñó, tratando de pensar en un plan, cuando escuchó un sonido que reconocería en cualquier lugar. Luchando. Una lucha apropiada. Se incorporó, o al menos lo intentó. Su mega armadura, que solía ser tan ligera como un abrigo de piel de garrapato, le pesaba como una montaña en la espalda. Le temblaban las extremidades. Cayó sobre una rodilla. Lo vio a través de las lentes de su casco. El gigante verde Umie, el mismo que había estado siguiendo su Waag. Durante años, siempre regresando después de ser golpeado, llevando ese estúpido martillo enorme y esa lanza brillante en su espalda, estaba pisoteando su campamento como si sus muchachos estuvieran hechos de papel empapado. Un golpe de ese martillo hizo volar a Nox. Un golpe de su puño llameante convirtió a multitudes enteras en montones de inservibles. El muchacho seguía avanzando, paso a paso, como si nada, a pesar de todo lo que Octarius podía detenerlo. Esas llamas suyas eran demasiado brillantes, demasiado calientes, demasiado limpias. No estaban bien, no eran adecuadas. Y Gazgekul odiaba saber exactamente quién era, incluso antes de que el imbécil verde se acercara lo suficiente para olerlo.
El maldito e indescriptible humeante verde. Pero lo peor era esto. Normalmente, la llegada de ese mariquita verde hacía que los chicos gritaran de alegría. Hacerle crumping siempre era divertido, y siempre volvía por más. Pero hoy, los chicos simplemente cayeron. Débil. Silencioso. Inútil. Gazgekul sintió que algo dentro de él se rompía. Furia. El propio Waak se agita como un sol ardiente en su pecho. Se obligó a levantarse. Su armadura gimió. Su columna vertebral estalló. Su visión se volvió borrosa y roja. Pero él se levantó. Porque podía sentirlos. Los gritos agonizantes de sus muchachos, la lucha, el choque del acero y las llamas. Y a partir de ahí, el Waak fluyó en él como sangre fresca. Rugió y el suelo tembló. Cierto. Ya es suficiente. Voy a hacerle un crump a ese verde. La energía Waak crepitó a través de su armadura en gruesos arcos mientras recuperaba la fuerza, justo la suficiente para una última pelea. Gazgekul cargó, bramando, con sus mega garras chispeantes y el peso de un Waak agonizante tras él. Se inició la batalla. Gazgekul impactó el campo de batalla como un meteorito, abriendo grietas en la tierra con cada paso. La energía Waak brotaba de su armadura en arcos de relámpagos verdes, y su mega garra se abría y cerraba como una bestia hambrienta. Delante de él, el gigante humeante verde se giró al oír el rugido. El Umi se erguía erguido entre los cadáveres orcos en llamas, con las llamas de su pesado lanzallamas aún silbando en la boca del cañón. Su martillo descansaba en una mano, y la lanza que cruzaba su espalda relucía con un calor volcánico. Su armadura relucía en algunos puntos, y las runas relucían con oro fundido. El gigante exhaló una vez, un sonido profundo y pesado. Gazgekul, retumbó. Te estás muriendo. Retírate. Tu partida de guerra está acabada. Cierra la boca, chico de piedra brillante. Bramó Gazgekul, bajando los cuernos. No muerto hasta que me haya chocado. Él cargó. El suelo retumbó cuando los dos gigantes se acercaron. Gazgekul atacó primero. Un golpe masivo por encima de la cabeza, diseñado para aplastar a un tanque. El gigante humano se movió más rápido de lo que una criatura de su tamaño debería, haciéndose a un lado y dejando que la mega garra abriera un cráter en la tierra donde se encontraba. El humano contraatacó con el martillo. El impacto golpeó a Gazgekul como un ataque de artillería. Su peto se hundió hacia adentro, derrapando por el suelo y abriendo una zanja con los talones. Los orcos cercanos fueron despedidos por la explosión. Pero no cayó. Él se rió. Eso es todo lo que tienes. Me ha golpeado fuerte mi Grotz. Se abalanzó y lanzó una lluvia de puñetazos, la garra chasqueando, desgarrando trozos de rococemento, tierra, blindaje, todo menos este idiota. El gigante esquivó los golpes con una velocidad sorprendente, cada movimiento pesado pero controlado. El gigante contraatacó con un golpe con el hombro que destrozó la mandíbula de Gazgekul. El orco se tambaleó y luego le dio un cabezazo al Umie con un crujido que resonó como un disparo de cañón. El gigante dio un paso trastabillado. Gazgekul sonrió ampliamente. ¡Ja! Te pillé, idiota. Los ojos humanos se entrecerraron y levantaron el pesado lanzallamas. Un chorro de llamas prometeicas al rojo vivo envolvió a Gazgekul por completo, quemando capas de metal, carne, tejido fúngico y pintura de guerra. Gazgekul rugió, pero lo atravesó, blandiendo violentamente. Un golpe candente de la mega garra golpeó la hombrera de su oponente, abriendo un agujero en la armadura, una de las pocas armas en la galaxia capaces de hacer eso. El gigante gruñó por la fuerza. Gazgekul presionó con más fuerza, con la energía del Waak gritando en sus venas, su tamaño aumentando con cada latido furioso. Esto es por lo que vivo. Rugió. Esto es una lucha de propagación. El humano estrelló el lanzallamas contra el casco del orco y disparó a quemarropa. La máscara explotó. Las llamas se clavaron profundamente en el rostro de Gazgekul, hirviéndole un ojo. Aún así el orco no cayó.
Agarró al humano por la placa del pecho y lo levantó, en realidad lo levantó del suelo y lo estrelló contra la tierra con tanta fuerza que provocó una lluvia de tierra y chatarra de metal. El gigante respondió asestando un puñetazo en el estómago de Gazgekul con la fuerza de una erupción volcánica. El golpe levantó al caudillo y lo lanzó hacia atrás entre una turba de chicos moribundos. Gazgekul rodó, escupió sangre y dientes y se incorporó. «Bien», gritó con la voz áspera entre los pulmones desgarrados. «Ahora ya estamos calentando». El gigante humano dio un paso adelante, recuperando su martillo. «No, caudillo», dijo en voz baja, con una tristeza vieja y cansada. «Lo acabaremos». Él cargó. Esta vez Gazgekul lo enfrentó de frente, con la garra en alto. Amer se enfrentó a Clau en una explosión de chispas y relámpagos verdes. La onda expansiva lanzó cuerpos por los aires. Se unieron. Uno era un orco imponente, hinchado por el poder del Waak menguante, el otro un semidios forjado en llamas y dificultades. Gazgekul gritó y presionó la garra hacia abajo, centímetro a centímetro. El brazo del martillo del humano tembló. Entonces el gigante soltó el martillo con una mano y extendió la mano hacia atrás. Él sacó la lanza. El arma ardía con un fuego volcánico al rojo vivo mientras la hundía en el costado de Gazgekul, entre las placas de armadura, cortando el núcleo del jefe de guerra. La energía del Waak chisporroteó. Gazgekul se atragantó, tosiendo sangre verde en gruesas gotas. Entonces el gigante giró la lanza y el cacique cayó de rodillas. Intentó levantarse, intentó reír, pero ya no tenía fuerzas. El Waak había muerto. Y él murió con él. El gran rugido que una vez retumbó en los huesos de Gazgekul, la furia divina que lo había convertido en el profeta de Gorky Mork, se apagó como una antorcha hundida en el barro. No más zumbido. No más presión tras los ojos. No más rabia divina que lo impulsara hacia adelante. Solo silencio. Al otro lado del campamento en ruinas, los orcos yacían inmóviles, no muertos por espadas ni fuego, sino vacíos, sin chispa. Sin campo. Sin propósito. La muerte del jefe de guerra, su jefe de guerra, debería haberlos dejado atónitos, sí. Pero esto era peor. Algo mucho más profundo había sucedido. En su torpeza, los orcos se habían topado de cabeza con el contraagente biológico Forerunner que Acceso había sembrado en Octarius. Un veneno rastrero y personalizado diseñado para matar lentamente a los organismos orcoid mientras volvía el ecosistema sobreviviente inhóspito para futuras infestaciones, sí, siendo completamente seguro para los habitantes actuales. No fue diseñado para atacar al Waak. Pero el Waak dependía de una verdad tan antigua como los propios Krork. Los orcos luchan. Siempre. Es la agitación de la violencia, el éxtasis de la batalla, la fe y la brutalidad lo que mantiene en marcha el gran motor psíquico verde. El Waak no es una constante natural. Es una hoguera que debe alimentarse con un conflicto incesante. Cada puñetazo, cada rugido, cada carga contra los disparos la aviva. Y la creación de Acceso les robó eso. Su contraagente hizo su trabajo lenta y cruelmente. Primero el agotamiento, luego el letargo, luego la incapacidad de levantarse, de gritar, de blandir una cuchilla, de anhelar la lucha. Los Grots murieron primero. Los chicos los siguieron. Incluso los nobles montañas de músculo y malicia sucumbieron, incapaces de reunir la furia que definía su existencia. Al otro lado del campamento en ruinas, los orcos yacían inmóviles, no muertos por espadas ni fuego, sino vaciados, sin chispa. Sin campo. Sin propósito. Y cuando la lucha cesó, cuando los rugidos se calmaron y la sed de sangre se apagó en silencio, el campo Waak chisporroteó y murió. No disminuido. Extinguido. El arma más peligrosa que los Salanati habían diseñado jamás, el horno psíquico viviente de los Krork, diluido y deformado en el orco moderno, finalmente se había quedado sin combustible. Y con él, la última brasa de la guerra más antigua de la galaxia se apagó. El humano dio un paso atrás mientras Gazgekul se balanceaba, el enorme orco se negaba a caer incluso ahora.
Daddy, dijo Gazgekul con voz áspera y su voz se apagó. Eso, estuvo bien. Su cuerpo finalmente cedió y se desplomó hacia adelante con un estruendo atronador. El campo quedó en silencio. El gigante recuperó su martillo y miró al señor de la guerra caído. Descansa, orco, murmuró. Luchaste como pocos. Y luego se volvió hacia la zona de guerra moribunda, con las llamas aún ardían en sus guanteletes, preparado para terminar el lúgubre trabajo que le esperaba. Lo que pareció una eternidad después de quemar todos los cuerpos de los orcoids hasta convertirlos en cenizas, el gigante examinó el campamento orco en ruinas. El campo de batalla finalmente quedó en silencio. El humo se elevaba en lentas espirales. La tierra quemada silbaba bajo la ceniza que se enfriaba. Lo único que permanecía en pie era el humano vestido de verde que acababa de arrasar un Waag entero con solo sus armas de fabricación artesanal y la piel oscura, negra como un volcán, que le correspondía por derecho de nacimiento. Vulcan exhaló una vez. Una respiración larga y cansada que pareció drenar siglos de su cuerpo. Se hizo. Realmente hecho. La misión que se había impuesto desde la guerra de la bestia, ese sombrío enfrentamiento final en el que juró erradicar y destruir toda gran amenaza orca que pudiera poner en peligro a la humanidad, finalmente había llegado a su fin. No solo por su martillo, sino por una extraña casualidad y un designio aún más extraño. El campo de Waag estaba destruido. Podía sentirlo en el aire, en la tierra bajo sus botas, en el silencio sepulcral que se cernía sobre el campo de batalla como ceniza. No estaba solo atenuado. No se había debilitado. Roto. Un hilo fundamental de la antigua herencia psíquica de guerra de los Grork se había roto, y el eco de su muerte resonó en él con la misma certeza inconfundible que le decía cuando una espada estaba defectuosa o un horno desalineado. Su instinto de artesano, ese sentido profundo y grabado en el alma de lo que se podía reforjar y lo que no susurraba la verdad. Esto nunca podría repararse. Cualquiera que haya sido la causa, cualquier convergencia del destino, la biología y el poder entrometido que había roto el gran campo armado de los orcos, lo había hecho sin posibilidad de reparación. Vulcan estaba de pie entre los cadáveres silenciosos, el aire aún brillaba débilmente por el calor de sus armas. Está terminado, murmuró. No era triunfo. No era alegría. Simplemente el agotamiento profundo de un deber finalmente cumplido. Luego metió la mano en su cinturón. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño dispositivo. Viejo, destartalado y de apariencia engañosamente simple. Le había servido fielmente durante siglos, ocultando su presencia de cada bioescaneo imperial y auspex codificado por la Legión. Una protección forjada en el dolor y la necesidad. Pero su propósito ya había terminado. La galaxia estaba cambiando. Y necesitaba de nuevo a su maestro forjador. Apagó el dispositivo con el pulgar. Una sutil onda lo arrastró, como una onda de presión que solo sentían quienes compartían su linaje. Vulcan se enderezó y sacó de otro compartimento un comunicador. Pesado, hecho a mano, grabado con escamas de dragón. Introdujo un código cuya existencia pocos seres vivos conocían. El faro prometeico se encendió. Un pulso de código de llamas explotó en todas las estaciones de transmisión imperiales dentro del alcance, destrozando los filtros auspex, los canales prioritarios y las capas de cifrado. No era un mensaje. Ni una solicitud. Ni siquiera una voz. Fue una citación. En toda la galaxia, el efecto fue inmediato. Un sargento salamander en medio de una sesión informativa se quedó paralizado, con todos sus músculos tensos. Un bibliotecario en nocturno se tambaleaba, agarrando el borde de un atril de basalto mientras el calor florecía en su pecho como el horno de Hesíodo. Un antiguo Dreadnougat se agitó en su cuna, los sistemas se activaron mientras las runas en su sarcófago ardían con un reconocimiento repentino. Todos los descendientes de la línea genética de Vulcan, cercanos o lejanos, lo sintieron. Cada salamandra. Cada uno portador de su semilla genética. Todo hijo viviente del fuego de Vulcan. Todos lo sintieron al mismo tiempo. El tomo del fuego lo había predicho.
Cuando el padre regrese, todos sus hijos lo sabrán en su sangre. Y ahora lo sabían. Los astartes corrieron hacia las estaciones de comunicación, intentando contactar con sus parientes para confirmar lo imposible. Pero la confirmación les llegó primero. Una transmisión que apareció en un instante. Llevaba un código que todos habían sido entrenados para reconocer. Uno que nadie más podría falsificar. Uno por quien habían orado durante 10.000 años para volver a verlo. Código de voz personal de Vulcan. Sin discurso. Sin declaración. Solo un conjunto de coordenadas. Fue suficiente. Con cada ápice de velocidad que sus motores podían proporcionar, las naves salamandras a través de la galaxia giraron sus proas hacia las coordenadas. Los motores de curvatura rugieron, los motores Casimir se encendieron y los antiguos reactores rugieron al ponerse en marcha cada nave, respondiendo a la llamada de su padre con absoluta urgencia. Su padre había llamado. Y todas las salamandras de la galaxia respondieron.